contaminación del aire es uno de los problemas más agudos en las principales ciudades del mundo y en Venezuela no escapamos de esta realidad. Resulta ser que 4.2 millones de personas perdieron la vida nada más en el año 2015 en todo el planeta a causa de las malas condiciones del aire, de la contaminación o la polución en el aire. Ahora, también es necesario destacar que el 92% de la población mundial, según estudios, habita precisamente en ciudades donde el aire no es precisamente limpio o el más saludable. La pregunta aquí es, pues, ¿cómo podemos hacer frente a esta situación? ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Es quizás un medio de transporte idóneo para reducir estas cifras de contaminación en el aire, el uso, por ejemplo, de la bicicleta? Hoy vamos a preguntarnos todo esto, vamos a indagar sobre esta posible solución que queremos además compartir con todos ustedes, por lo que como todos los días los invitamos a que participen con nosotros activamente a través de nuestras redes sociales. @solucionesgb es nuestra cuenta en Twitter e Instagram. Como siempre, también pueden seguir a la cuenta de la casa, @globovisión_oficial a través del Telegram. Y si están saliendo de casa, pero tienen acceso a internet, también siempre pueden seguir nuestra señal a través de www.globovision.com, señal en vivo. Hacemos la pausa, ya venimos. Numeral Soluciones Bicicleta es la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy para que usted participe con ella a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @solucionesgb, con todas sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias, sus experiencias. Además, ¿es usted una de las personas que quizás ha agarrado en algún momento una bicicleta y ha decidido transitar por la ciudad? ¿Cómo le ha ido? ¿Cuál ha sido precisamente esa experiencia que usted ha tenido? Compártala con nosotros. Hoy es un día para hablar sobre este tema porque entendiendo que los niveles de contaminación en el aire son tan elevados en muchísimas ciudades del mundo y pues también una realidad que padecemos acá en Venezuela en algunas ciudades, pues es necesario definitivamente desde ya comenzar a pensar y a implementar evidentemente acciones que nos permitan utilizar medios de transporte alternativos, que no sean estos medios de transporte que emanan pues muchísima cantidad de monóxido, dióxido de carbono. Estamos en compañía el día de hoy de Ana Cecilia Pereira. Ella es biciactivista, como se autodenomina. Bienvenida. Gracias. Y también nos acompaña Fernando Jáuregui, además de la casa, director de la campaña Ecoprácticas, biciactivista también. Correcto. Fernando, para quienes no lo sepan o no lo hayan visto por allí, es de las personas que religiosamente viene al trabajo en bicicleta. Llueva, truene o relampaguee, literalmente. Tan frecuente como me permite el clima también. A veces, exacto. Cuando te agarra la lluvia en el camino, llegas mojado. Bueno, hoy vine con una cámara grande y tuve que venir en carro para poder traerla. Pero son circunstancias. Sí. Exactamente. Pero fíjense que hago este comentario porque hay muchas personas, más de las que podamos imaginar el común de los venezolanos, que definitivamente han adoptado la bicicleta como principal medio de transporte, por decirlo así. ¿Y cuán distinta sería la realidad si de repente cada vez fuesen más este tipo de personas que se sumen a, digamos, tener ese tipo de iniciativas? Ahora, estamos hablando de la contaminación del aire. ¿Qué es el aire exactamente? ¿Qué compone el aire? Muchas personas piensan, bueno, es el oxígeno que respira. Las luces, la electricidad, los teléfonos, todo lo que usa energía contamina. Tenemos la basura, porque la mayor parte de nuestra basura lamentablemente después no es reciclada, sino que es incinerada o enterrada, y eso produce también contaminación a nuestro aire reduce la cantidad de oxígeno que necesitamos nosotros para respirar. Cuando hablamos, Fernando, de gases de efecto invernadero, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente al monóxido de carbono que es emitido por la quema de combustibles fósiles, entiéndase petróleo y carbono. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un motor encendido para una persona que se va a transportar, cuando puede utilizar transporte público o bicicleta, es un gran desperdicio. Pero es que además en Venezuela se agrava no solo por la contaminación, sino porque a cerca de 3 millones de ciudadanos que, como yo, pudieran pagar mucho más dinero, el costo real de la gasolina, ¿verdad? Nos están subsidiando $3.000 al año, que yo preferiría que los utilizaran para medicinas de los hospitales públicos, para mejores salarios para los maestros. Entonces, ¿qué ocurre? En Venezuela
tradicionalmente desde los años 50 por la bonanza económica, le hemos dado prioridad al vehículo individual, muy poco al vehículo colectivo y muy poco a la bicicleta, donde en los últimos años, como tú decías más temprano, hay cada vez más gente utilizando la bicicleta, sobre todo para fines de salud, o sea, de ejercicio y recreativos, pero cada vez más estamos viendo que la gente se harta de las colas y inclusive mucha gente que tiene vehículos paralizados por falta de repuesto puede tranquilamente acudir a una bicicleta que es mucho más barata y fácil de mantener. Esto sería lo ideal y de hecho es una realidad en muchísimos países del mundo actualmente. Te comento, yo acabo de llegar de Holanda por una invitación del gobierno holandés y la experiencia es maravillosa. O sea, esa es una gente que tiene más bicicletas que población. Wow. Donde las ciclovías, ¿verdad? Por ejemplo, no exceden el 4% de subida para hacerle posible a todos los ciclistas, independientemente de su edad y su condición física, fácil el transporte en bicicleta. Entonces, las alcaldías... Ahora no importa si hay tráfico o no hay tráfico. Además, ¿cuán nocivo es la contaminación o la polución del aire para la salud, Fernando? Bueno, muchísimo, porque por un lado estamos disminuyendo la cantidad de oxígeno que necesita el cuerpo para todos sus procesos naturales. Por otro lado, estamos afectando, agrediendo los pulmones, que cada vez por la contaminación son menos eficaces en el intercambio de los gases y de las sustancias tóxicas que genera el cuerpo en su metabolismo, y entonces se hace mucho menos eficaz ese intercambio de oxígeno por toxinas en el cuerpo humano. Pero además hay problemas de ojos, contaminación que genera problemas visuales, una serie de enfermedades. De allí que es muy común ver a la gente con conjuntivitis. Es correcto, eso es parte de la razón. Entonces hay una serie de elementos, porque inclusive otra de las cosas adicionales que no se entiende, como la generación sónica no se ve. Caracas tiene uno de los niveles de contaminación sónica más altos que yo conozco. Y tú que has trabajado en la calle, tú sabes que grabar en la calle es un rollo. Por la cantidad de ruido que hay, tienes que esperar a veces minutos para que el tránsito deje de hacer ruido. La bicicleta, entre otras de sus grandes ventajas, es que no genera ruido, entonces disminuye la contaminación sónica. O sea, estamos hablando que la contaminación sónica genera una serie de problemas de tipo de salud psicosomáticos, como son insomnio, taquicardia, tensión alta, etcétera, etcétera, generados por la contaminación sónica. Porque el cuerpo no puede descansar, no hay, digamos, tiempos de silencio, y lo puedo decir inclusive yo ahora que lo estás comentando. Ajá. Yo soy de Barquisimeto. Barquisimeto es una ciudad donde se duerme mucho más que en Caracas. Ajá. Además vivía en una zona donde ya a las 10:30 de la noche no se escuchaba absolutamente nada hasta las 5 de la mañana, que de repente comenzaba el transporte público. Cuando me mudó a Caracas realmente me costaba bastante dormir, porque además en la zona donde estaba viviendo estaba justamente en la avenida Francisco de Miranda, y yo de hecho pude sacar la cuenta y yo tenía solo 1 hora de silencio total en toda la noche, y era entre las 2 y las 3 de la mañana. Entonces, wow, claro, ya me adapté, pero es bastante difícil, es lo que tú dices, repercute muchísimas veces, sobre todo en lo que es la salud o la higiene del sueño, y esto ya se sabe que tiene repercusiones, digamos, en todo el organismo, ¿no? En lo que es la salud física en general, física y mental. Además, la contaminación del aire, como ya ustedes lo decían, está comprobado que tiene un efecto importante sobre la predisposición de las personas a desarrollar cáncer, diversos tipos de cáncer, además enfermedades respiratorias, enfermedad cardiovascular. Es una cosa de verdad que es necesario hablar de este tipo de temas. La OMS habla además de que solo un 12% de la población mundial respira aire limpio. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Nos está saliendo más caro atender todas las comorbilidades producto de la contaminación del aire que atender el problema? Bueno, porque necesita obviamente, la promoción de gobiernos que tomen la iniciativa, de los privados también que tomen la iniciativa. Se necesita muchísima educación, porque lo que tú estás diciendo es alarmista.
Entonces yo no quiero que la persona que está sentada en la casa piense, me voy a morir mañana, me va a dar un cáncer porque estoy saliendo en mi vehículo motor. Pero es para que esa persona realmente no es que se alarme, sino que se sienta y diga, ok, ¿qué otras formas de moverme puedo utilizar que no sea mi vehículo motor, yo sentada sola o solo dentro de mi vehículo? Y si lo haces de esa manera, te vas a dar cuenta que hay muchos de esos viajes que estás haciendo durante el día que puedes hacer de otra manera, que puedes caminar a ciertos sitios, que puedes ir a comprarte una bicicleta e ir a ciertos sitios en tu bicicleta. Y eso es lo que a mí me gustaría que las personas que están viendo este programa pensaran, que no puedo hacer nada porque ya el problema es demasiado grande, sino que pensaran, yo como individuo puedo reducir la cantidad de viajes que hago ayudado por la gasolina. Así y puedo ayudarme por mi propio cuerpo. Porque definitivamente esto no es nada más competencia de los gobiernos, de que bueno, es que no tenemos ciclovías, es que no tenemos la infraestructura, en fin, esto comienza por cada uno de nosotros. Sí, y claro, ustedes lo entienden perfectamente. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar de por qué, si de repente los países de ingresos bajos o medios no son los principales contaminantes del aire, ¿por qué sí son los más afectados? Ya venimos. Usted está viendo Solución. Estamos hablando de la bicicleta y un punto que se quedaba pendiente, y es que llama la atención el hecho de que por qué muchos países de ingresos medios y bajos son realmente los más afectados por todo este tema de la contaminación del aire, si son quienes menos aportan a esta polución. Bueno, muchos casos, porque justamente parte de esa condición de en vías de desarrollo tiene que ver con que esos gobiernos no le dan prioridad al transporte público, por ejemplo, porque no hay medidas de regulación, como en los carritos por puestos en Venezuela. Yo no he visto nunca, o muy pocas veces, pero no de manera constante y efectiva, un control de la cantidad de emisiones que producen vehículos de transporte público. ¿Qué es lo que pasa con los países más avanzados, que en parte su avance tiene que ver con calidad de vida y calidad económica? Bueno, que ellos se dan cuenta de que el transporte público es lo mejor para la economía y también para la salud. Entonces, en estos casos nosotros vemos que, y lamento decirle esto por los compañeros que prestan el servicio de carritos por puesto, pero no hay buen mantenimiento ni del interior del vehículo, ni de los motores, ni hay un uso racional en la conducción. O sea, en Venezuela tenemos poca cultura vial y la gente acelera frenando y acelerando bruscamente, lo cual genera aún más contaminación. Importante ese dato. Ahora, me llamó la atención lo que comentaba Ana Cecilia sobre este tema de que cuando ella va a bañarse el cabello sale el hollín pues, del cabello, y se puede ver en el piso inclusive. Muchas personas se estarán preguntando, bueno, pero si ella anda en bicicleta y entonces el cabello se le impregna de hollín y todo esto, yo prefiero, dirá la gente, andar en el carro y no estoy tan expuesto a estos niveles de contaminación o de suciedad en el aire. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Bueno, si tú estás manejando un vehículo a motor, tú estás respirando aires contaminantes, porque lo está produciendo tu vehículo y ese aire está entrando a tu vehículo. Aunque estemos en el carro con los vidrios arriba y el aire acondicionado. Sí, lo que sale del tubo de escape es parte de los gases. Los gases también están entrando a tu vehículo, y en las camioneticas es peor todavía. Hay un estudio, no sé quién lo hizo exactamente, pero dice que el conductor de camioneticas tienen una vida un poco menor de la que podrían tener, y calidad de vida, si no estuvieran ahí montados, porque están constantemente respirando ese aire de falta de mantenimiento de vehículos diariamente. Cuando hablamos de camioneticas, voy a hacer la pequeña traducción para el resto del país. Transporte público, estamos hablando de conductores de transporte público. Los autobusetes que se usan para transporte público. Pero es que además, cuando una persona va sentada en su vehículo o en un vehículo tipo autobusete, generalmente está en las zonas de mayor concentración de vehículos y de tráfico. Cuando tú vas en bicicleta, tienes la gran ventaja que tú puedes escoger tu ruta y puedes escoger caminos que, primero, no tienen tráfico, segundo, al no haber tráfico están más limpios, el aire está más limpio, inclusive zonas que son más verdes. Entonces,
ahorras tiempo, contaminación y te sales de la gran masa de concentración, porque a veces nuestras autopistas y calles se convierten en estacionamientos al aire libre. Importante. ¿Es cierto que Venezuela es uno de los países con el aire más contaminado de Latinoamérica? Mira, el problema es que no hay estudios serios ni a mediano ni a largo plazo. Okay. Es como uno de que los problemas. deberían existir, porque es un gran problema. Claro, pero es que fíjate, ahí donde nosotros vemos que Venezuela está en deuda con el compromiso de París, porque nosotros ni siquiera sabemos cuánta contaminación generamos de CO2. Entonces, ¿qué pasa? Si mal no recuerdo, el promedio diario de consumo de petróleo de nosotros los venezolanos, de gente que como yo tiene su vehículo privado, dicho sea de paso, yo uso más moto que carro y la bicicleta, es de 500.000 barriles al día. O sea, estamos hablando de que los venezolanos generamos eso. Lo que no hay es estudios que podamos decir, bueno, si el compromiso de París es reducir tanto por ciento en cada país, ¿cómo vamos a saber cuál es nuestra reducción si no sabemos cuánto Ni emitimos? siquiera cuánto estamos aportando. Exactamente. Es decir, que Venezuela no conoce su huella ecológica. A nivel de CO2, no. Importante. Y en otras deuda áreas, grande. lamentablemente, creo que tampoco. ¿Cuáles son las zonas del país donde vemos o donde el aire es menos limpio? Bueno, yo me imagino que aquí en Caracas, y por lo que he escuchado de mis amigos en Maracaibo también es bastante sucio. Es en las concentraciones de ciudad. Tú estabas hablando de donde creciste, donde hay mayores industrias, donde hay más vehículos a motor, donde hay más gente viviendo y conviviendo. Las zonas donde hay refinerías. Sí. Eso es importante. Ahora, ¿qué agentes en nuestro país son los principales contribuyentes a la contaminación del aire, aparte de las emisiones de monóxido de carbono por Bueno, los te voy a dar un automotores? ejemplo, aunque yo sé que va a haber autoridades que les va a disgustar, pero no puedo dejar de decirlo. La refinería de Jose está generando una gran contaminación que está afectando a la gente, espíritu, etcétera. Contamina aire, agua y tierra a través del coque que se produce por el procesamiento del petróleo pesado de la faja del Orinoco. ¿Hay estudios sobre eso? Bueno, está a la vista. No hay que ni siquiera estudiarlo. Yo tengo reportes de habitantes de la zona. Cuando usted va hacia Puerto La Cruz o regresa a Puerto La Cruz, antiguamente uno veía algunas montañas de coque que se exportaban. Hoy en día estamos hablando de cordilleras. De hecho, los propios equipos de la refinería de Jose están siendo afectados, ¿verdad?, por el ataque del coque a los componentes. Para aclarar, Fernando, para quienes no lo sepan, ¿qué es el coque? El coque es un derivado, un subproducto, igual que el azufre, que sale de aliviar o de hacer más liviano, mejor dicho, el petróleo pesado que hay en la faja petrolera del Orinoco. Okay. Entonces, son subproductos que generalmente se venden, pero que el nivel de acumulación ha sido tan grande que están generando problemas de salud. En Puerto Espíritu ha habido reiteradas quejas. Nosotros en Ecopráctica hemos tenido campañas con fotos de todo esto y el problema es que no se está atendiendo y esto tiende a incrementarse y es un problema generado por nuestra principal industria. Ahora, porque el coque a exposición del ambiente, es decir, al aire libre, ¿qué produce? Bueno, fíjate, el coque es arrastrado por el aire, al mar, a la tierra, al mismo aire, valga la redundancia, y ese coque le llega en partículas muy pequeñas o más grandes a los habitantes que están en favor del viento que viene de la refinería de Jose. Entonces, inclusive los niveles de acumulación de coque en algunos sitios uno puede casi que levantarlos con una cucharilla. Wow. Ahora, ¿qué ha hecho Venezuela para reducir sus niveles de contaminación del aire? ¿Se pudiera hablar de que aquí en algún momento hayan existido políticas precisamente orientadas hacia la disminución, por ejemplo, de la emisión de monóxido de carbono, que quizás es lo más visible? Lo siento, pero yo no sé de nada que se haya hecho en Venezuela para eso. A mí me parece que la sociedad civil, nosotros, con la idea de caminar más, de montar bicicleta, hemos hecho muchísimo más que cualquier política pública que yo conozca. Tampoco hay educación. Sí. Hay algo para importante, promover. y es que en Venezuela, hace 10 años, 12 años, no recuerdo la fecha, por decisión de PDVSA se empezó a fabricar gasolina sin plomo.
Eso fue un gran aporte porque el plomo es otro de los elementos que tú preguntabas, contaminante, que en esa gasolina que se hacía con plomo, el plomo es un elemento que se utiliza para estabilizar la gasolina para su explosión, para su encendido. Y entonces, bueno, el PDVSA decidió generar una gasolina sin plomo, lo cual fue un gran avance, ¿no? Entonces, el problema básico es que hay que tomar más medidas y el transporte público y el transporte en bicicleta es clave, ¿no? Se me ocurre en este momento, a manera de actividad de responsabilidad social, pudiera, o más bien inclusive debiera una empresa como PDVSA promover el uso de medios de transporte alternativos. Sí, tengo que, primero antes de responderte, también recordar que otro esfuerzo de PDVSA ha sido la gasificación de los vehículos automotores, donde se ha hecho un esfuerzo, para mí insuficiente, de sustituir la gasolina por gas. Claro, por ejemplo, yo quise hacer eso en un vehículo que yo tengo, que es un vehículo viejo, y me dijeron que vehículos tan viejos como el mío no los convertían a gas. Entonces sí ha habido una, dos, pero cuando tú ves la eficacia, el resultado final, por ejemplo, de la gasificación de los carros, es mínima, lamentablemente. Además, por ejemplo, he visto en algunas oportunidades estos carros que llevan la bombona de gas atrás, pero ¿dónde se llenan esas bombonas? Es decir, una persona que quiera viajar por Venezuela, ¿cómo hace si se le acaba el gas a la mitad de la carretera o se le está acabando? Tú tocas dos detalles importantes. El primero, que no hay suficientes estaciones de gas. La gran ventaja del gas en los vehículos es que cuando a ti se te acaba el gas, le pasas una válvula y puedes usar tu tanque de gasolina. Ok, entonces, lamentablemente, o sea, parte de esa eficacia... Son híbridos. Parte de esa falta de eficacia en estos programas tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que no hay suficientes estaciones de gas para que los carros en la ciudad o en viajes interurbanos puedan abastecerse. Además de la falta de conocimiento, porque fíjense que este detalle, no sé si quizás ustedes, pero yo no sabía que se podía utilizar ese mecanismo de pasar el switch y utilizar la gasolina. Sí. Ahora, otro punto también importante, ¿qué han hecho otros países del mundo? ¿Qué se ha hecho en otras latitudes? No nos vamos a ir muy lejos, por ejemplo, Colombia, para la promoción de la utilización de medios de transporte alternativos, como por ejemplo la bicicleta. Bueno, ellos han creado infraestructura, tienen ciclovías, hacen promoción de manera educacional, enseñan a la gente a montar bicicleta, hacen el Día Mundial Sin Autos, donde de verdad en Bogotá se paran los autos. Nosotros no hemos logrado hacer eso, aparte de cuando hay el Maratón CAF, que yo lo recomendé, dije, bueno, hagamos ese como el Día Mundial Sin Autos, porque sería muchísimo más fácil detenerlos. Y la idea es que le da al ciudadano como una visión de cómo la ciudad podría ser diferente sin el vehículo de motor, porque estamos hablando de gas, estamos hablando todavía de gasolina. Y la cuestión es que aquí, mientras nosotros podamos pagar por nuestro tanque de gasolina mucho menos de lo que pagamos por nuestro viaje en transporte público, entonces no hay motivación para nosotros para hacerlo diferente. Eso es importante. Entonces estamos hablando, bueno, ¿qué políticas públicas hay? Sí, bueno, lo del plomo es algo que es internacional. No puedes tener gasolina con plomo internacionalmente. En ningún país del mundo se puede tenerlo ahora. Entonces, en Colombia lo que han hecho es que tienen una gasolina muchísimo más cara, por eso es que nuestra frontera está tan ocupada siempre, y promueven la bicicleta y el transporte público. En Bogotá y en Medellín hay unos sistemas de transporte público bastante eficientes que hacen que las personas dejen su carro en casa. En muchos otros países del mundo las personas es muy común, además, de hecho tuve la oportunidad de vivir en una ciudad como Vancouver, donde veía, no les estoy mintiendo, a las personas con su traje, corbata, en patinetas o en bicicletas, en una ciudad donde prácticamente llueve 9 meses al año,
con sus ponchos, y la bicicleta siempre era el medio de transporte por excelencia. La ciclovía es una ciudad organizada, dispuesta para esto. Ahora, ¿por qué la bicicleta en Venezuela? ¿Cuáles son los pros y los contras de andar o movilizarse en bicicleta en nuestro país? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa, cuando comencemos a leer además sus comentarios. Quisiera comentarles también que en este momento somos tendencia en Venezuela con nuestra etiqueta Soluciones Bicicleta. Así que sigan participando, al regreso respondemos sus comentarios, sus dudas. Seguimos con Soluciones. Somos tendencia en Venezuela con la etiqueta numeral Soluciones Bicicleta. Pueden participar con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @SolucionesGB. Ciclistas Urbanos CBB nos dice: la bicicleta en la ciudad no solo es ecológica, sino una herramienta de transformación. ¿Es así, Ana Cecilia? Así es. ¿Por qué? Porque primero te hace feliz a ti. Segundo, hace que otras personas noten el cambio que está haciendo en la persona que está en la bicicleta, y hace que tomen ese cambio. Y la persona que se monta en la bicicleta, la bicicleta siempre ha sido un símbolo de libertad y de conciencia. Entonces eso hace que cada persona que se monta en una bicicleta quiere transformar y quiere que las cosas sean diferentes. Raúl Pepe nos dice: soy biciactivista valenciano, necesitamos conformar una campaña de la bici como vehículo, Soluciones Bicicleta. Eso sería una de las alternativas. Yo quería agregarle lo que dijo Ana Cecilia, Adelante. el hecho de que la bicicleta es un instrumento para transformar las ciudades en ciudades sustentables, ciudades más amables, ciudades más sanas, ciudades más felices. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué Bueno, más felices? Básicamente, en parte lo que dijo Ana Cecilia, cuando tú vas rodando por la calle, vas ejerciendo tu individualidad, vas escogiendo exactamente por dónde te quieres meter, tienes una visión de tu calle, de la ciudad completamente diferente, dentro de lo que es la Gestalt, la psicología Gestalt, de la totalidad. Tú te das cuenta que entonces empiezas a notar los árboles, el viento en tu cara. Comienzas a apreciar otras cosas que sí. de repente en un vehículo o en una moto no. Sí, y fíjate no aprecias. que hablando de eso, yo manejo mucha moto también. Yo gasto, si acaso, cada 15 días 12 litros de gasolina en la moto. No solamente porque es moto, sino la forma en que yo la conduzco. Okay. Entonces, sin embargo, he notado, y eso lo vamos a hablar después cuando tú consideres oportuno en la seguridad, a mí me tratan mejor como ciclista que como motorizado los otros vehículos y la gente. Eso es un punto importante, porque mucha gente dice: bueno, pero es que en esta ciudad, por ejemplo como Caracas, uno no puede andar en bicicleta, porque entonces imagínate, si en un carro corres peligro, imagínate en una bicicleta. Estamos hablando de la seguridad, no de los otros vehículos a motor que te lleven por delante, sino de que te puedan robar, ¿cierto? Exacto. Seguridad personal en ese Seguridad sentido. personal. Nosotros tenemos A causa de la delincuencia. Un nivel de ser afectados por la delincuencia bastante bajo. Yo creo que una de las cosas es el efecto sorpresa. Una persona que va pasando por tu lado para robarte, ya lo pasaste, pues si viene a pie. Si va en moto, es bastante difícil, porque vas más rápido, vas más lento, puedes moverte y cambiar de calle en cualquier momento. Yo realmente me siento bastante segura, muchísimo más segura en mi bicicleta que en mi carro caminando. Bueno, y si lo ves también, de alguna manera, el andar en bicicleta hace más visible a los otros ciudadanos, con lo cual el foco de atención de los demás, que es lo que los ladrones tratan de evitar, pues todos los vehículos y todos los demás están pendientes de ti justamente por eso, ¿no? Además que, como ustedes lo decían, con una bicicleta muchas veces es muchísimo más fácil meterse por ciertos lados donde inclusive una moto no puede pasar. Por ejemplo. Además, volviendo al tema de seguridad, yo no me imagino a un ladrón diciéndome: bájate de la bicicleta, y se monte y se vaya pedaleando. Sí me puedo imaginar que me roben la moto, se monten en la moto y se vayan en mi moto o en mi carro. Bueno, sí ha pasado. Sí ha pasado, Sí han robado que bicicletas. se lleven la pero- bicicleta. Sí han robado bicicletas. No vamos a decir que no han robado bicicletas. Pero todavía nosotros estamos muchísimo más seguros. Más protegidos, más seguros que alguien inclusive que ande en moto. Sí. Eso es importante. Ahora, ¿cuán factible es moverse en bicicleta a nuestras anchas en una ciudad como Caracas, donde muchas veces la topografía es como bastante, digamos, difícil
como para transitar en bicicleta? Bueno, Sí, sobre todo si no tenemos esas piernas, esos músculos bien entrenados. El cuerpo humano es bastante flexible, aprende rápido. Y tú puedes comenzar con poco y irte moviendo. Y por eso estaba hablando, bueno, ¿qué viajes puedes hacer en bicicleta? Vamos a estar claro que hay personas que hacen 1 o 2 kilómetros y ya se montan en su vehículo a motor o agarran una camionetica o el transporte público. Y realmente en bicicleta es muchísimo más rápido porque hay que tomar el tema del estacionamiento también, ¿sabes? Que la gente piensa, bueno, me voy en carro y llego en tanto, sí, pero después tienes que encontrar dónde estacionarte, después tienes que subir las escaleras de vuelta para llegar a donde vas a llegar. Eso es otro detalle, de repente andas en bicicleta. ¿En los centros comerciales hay lugares donde dejar las bicicletas y No, que estén seguras? Hay muy pocos lugares donde es exclusivo para bicicletas, pero sí podemos estacionar donde hay estacionamiento de motos o buscar lugares como postes que no estén en nuestros postes favoritos. Hay algunas alcaldías que han puesto estacionamientos de bicicleta, pero son bastante pequeños porque todavía no nos ven como son una masa en la masa minoritaria. en crecimiento, la masa crítica en la que nos estamos convirtiendo. Entonces, me perdí un poquito, pero andas en bicicleta y haces un poco, ok, fuerza, ya me acordé. Ya yo puedo hacer hasta la Alta Florida, lo puedo hacer tranquila. Hace 1 año, 2 años me costaba. Además, me decían, bueno, la entrevista es en Globovisión y la pensaba 2 veces. Decía, pero ¿en serio no puedes? ¿Y hace cuánto tiempo decidiste optar por la bicicleta como medio de transporte? Aquí en Caracas yo monto desde el 2010. Mi carro está en la casa, sale como una vez cada 3 semanas, algo así, cuando salgo en grupo, en familia. De resto está en la casa. Si salgo yo sola, salgo en bicicleta, y si salgo con otras personas, también en bicicleta. Continuando con esto, Caracas es un valle. Si la gente se va a transportar por el centro del valle, es bastante plano. Yo, de hecho, cuando salgo a ya hacer ejercicio o recreación, que no voy a hacer diligencia, yo me veo casi que obligado a salirme del centro del valle y hacer subidas hacia la Cota 1000 para hacer un poco más de ejercicio. O sea que en la ciudad de Caracas, y hay ciudades mucho más planas que Caracas, sí, Valencia, Maracay, Barquisimeto, que no tienen prácticamente subida. Entonces, para mí, las subidas, yo vivo cerca de la Cota 1000, me sirve hasta de entrenamiento, ¿no? Entonces, y allí los beneficios físicos, además de poder transportarse en bicicleta. Así es. Entonces, yo, por ejemplo, ya yo tengo 65 años. Yo no tomo nada para la tensión. Claro, yo tengo una vida de ejercicio aeróbico que me la ha permitido continuar la bicicleta. Yo, después de trotar más de 40 años como un método aeróbico de salud, cambié el trote por la bicicleta para evitar lesiones que afortunadamente no he tenido, pero como me decía mi cuerpo, administra tus recursos. Importantísimo eso, ojalá ¿Puedo que... añadir algo ahí? Adelante. Que yo no quiero que las personas piensen que tienes que ser deportista para montarte en una bicicleta. Exacto. Eso es un punto muy válido. Algo que yo puse hace unas semanas en Facebook, que era, la mayoría de nosotros no somos deportistas, que andamos como ciclistas urbanos, no nos gusta el deporte. Es más, hay personas que le dices deporte, pero andan en su bicicleta y se mueven de la Concordia a Sabana Grande, para que sepa quien me está escuchando, que sé que cada vez que le dicen que es deportista le da de todo. Ella anda con su falda, su camisita y se va a su trabajo todos los días en bicicleta. Y no tiene absolutamente que ver para ella con deporte. Buen punto. Team Rodobike nos dice por acá, necesitamos el apoyo de las autoridades para la creación de ciclovías en todo el país. ¿Tenemos que esperar que hayan ciclovías en el país para activarnos y tomar la bicicleta como medio de transporte alternativo? La experiencia es al revés. La experiencia es que a mayor volumen de ciclistas, lo que se llama la masa crítica, las autoridades se ven comprometidas, ¿verdad?, e interesadas a generar, porque en algunos casos una ciclovía puede ser tan sencilla como una línea blanca en el lado derecho de un camino que indique paso de bicicletas. Entonces ya los conductores saben que tienen que mantenerse a la izquierda. O sea que la infraestructura no tiene que ser ni sofisticada ni cara. La inversión, que además es muy fácil de tener un retorno de esa inversión,
Por ejemplo, en el municipio Chacao, que se ha descuidado lamentablemente, había por muchas partes paralelas a la Francisco Miranda, una línea blanca que delimitaba la ruta, la bicirruta del resto del tráfico normal. Sí, Ok, la hay en Margarita también. tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar hablando sobre los beneficios del uso de la bicicleta y vamos a leer cuántos tweets podamos y nos permita el tiempo. Los dejamos con la buena nota, ya venimos. Es miembro de la Federación Europea de Ciclistas. Conversó con Fernando Jáuregui mientras Fernando estuvo en Holanda por estos días y nos cuenta, pues además de muchísimos beneficios que trae el uso de la bicicleta en las ciudades. Sustentable, por supuesto, tiene que tener la bicicleta en el centro de sus políticas. La bicicleta es el medio de transporte más eficiente, es un medio de transporte que permite la proximidad entre los 2 y los 5 kilómetros, que es la mayor parte de los desplazamientos que se hacen en ciudad, que sea el medio de transporte más práctico, rápido, bueno para la salud, para el medio ambiente y bueno para la economía local, porque también los estudios demuestran que los ciclistas compran en su entorno. Tiene un impacto muy positivo en la creación de empleo. Quien tiene un coche siempre va a ir a los grandes almacenes, más barato, peor calidad de empleo. El ciclista realmente contribuye al desarrollo de la ciudad, y una ciudad sostenible tenemos que pensar aspectos como tales como medio ambiente, pero también la autonomía de sus ciudadanos, el poder moverse libremente en condiciones de seguridad y la apuesta también por el desarrollo de la economía local, el empleo y la creación de negocios. Sí, exacto, hay ejemplos además en ciudades latinas. La ciudad de Sevilla, en el sur de España, invirtió 30 millones de euros, son 35 millones de dólares, en la creación de una red tupida de rutas ciclistas seguras, segregadas, en toda la ciudad. Los cálculos que se hicieron solo en la creación de empleo, en el ahorro en materia de salud por el aumento del uso de la bicicleta, que pasó de prácticamente el 0% al 9% en pocos años. El retorno de la inversión se consiguió en un solo año. Entonces, estos 35 millones de dólares invertidos en infraestructura ciclista, en promoción de la bicicleta, se recuperan en un año y se ha convertido además en la política pública de más éxito de la historia de la ciudad. Por tanto, también políticamente a los impulsores les ha dado un sello de políticos que apuestan por la ciudadanía y que apuestan por el desarrollo sostenible. Valiosísima la participación, además que tenemos hoy a través de nuestras redes sociales, sobre todo a través de nuestra cuenta en Twitter, @SolucionesGB. Somos tendencia, estamos en tercer lugar de tendencia nacional con nuestra etiqueta Soluciones Bicicleta. Muchísimas gracias por toda su participación. ¿Qué se necesita para promover la bicicleta como medio de transporte alternativo en Venezuela? ¿Qué tiene que cambiar? Bueno, lo principal, como también creo que concuerda Ana Cecilia, es la participación de la gente, que además cuando vayamos a votar averigüemos si ese alcalde, ¿verdad?, ese gobernador tiene algún programa que tenga que ver con transporte colectivo, con bicicleta. Empezar a escoger gobernantes que de verdad tengan conocimiento y ganas de hacer algo en referencia a los temas importantes que tienen que ver con el ambiente y por lo tanto con la calidad de vida y la salud. Entonces, bueno, los ciudadanos somos los que votamos y somos los que generamos presión, los que hacemos masa crítica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como lo decía Freire ahorita, para los políticos en la ciudad de Sevilla, el haber logrado esa inversión en esa ciclovía se convirtió en un éxito político que les sirve de bandera para reelegirse si así lo desean. ¿Qué más hace falta? Y con esto cerramos. Hace falta que cada uno de nosotros decidamos reducir nuestra huella de carbono agarrando una bicicleta y saliendo y probándola. La voluntad. La voluntad. Por allí se empieza. Porque en el momento en que tú sabes cómo es montar bicicleta, sabes que es posible y sabes que es eficiente. No y es efectivo. necesario tener cuerpo de atlético para montar en no. bicicleta. Se y necesita un cuerpo. Por supuesto. Pero definitivamente va mucho más allá entonces de ser deportista, de Sí, tomarlo va como mucho una más actividad allá. física. Es definitivamente algo que puede formar parte de nuestra rutina diaria, que puede además tener un impacto importantísimo, no solamente en nuestro entorno, sino también pues en la vida del planeta, de todos los que habitamos en estas hermosas ciudades. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hay una actividad mañana importantísima. Sí, a usted que vive en Caracas, si le importa el Jardín Botánico de Caracas, que es patrimonio de Venezuela y de la humanidad,
En este momento, mientras usted ve este programa, el jardín está agonizando. Para evitar esto, hay un montón de voluntarios que mañana sábado van a ir allá a hacer trabajo, valga la redundancia, voluntario. Y además pedimos presupuesto adecuado y ayuda privada para el jardín, donde además de ser un punto verde importante para la ciudad de Caracas, es centro de investigación y docencia. Lo esperamos mañana en el Jardín Botánico. Simón Rondón nos dice, andar en bicicleta no solo oxigena el planeta, también lo hace para el cuerpo y el alma. Muchísimas gracias por toda la participación de toda nuestra audiencia en nuestras redes sociales. Me despido, recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Los dejamos con este fragmento de campaña. Gracias, gracias. Cuando vea ciclistas rodando por las calles de su ciudad, recuerde que esto significa un vehículo menos generando tráfico y contaminación. Por eso le pedimos que sea cuidadoso con este grupo de ciudadanos, manteniendo su vehículo a una distancia prudente y siendo amable en su conducción con estas personas. Y si usted se desplaza en bicicleta, recuerde respetar las normas de tránsito, utilizar su equipo mínimo de seguridad como es el casco y los guantes, y le sugerimos utilizar un silbato para anunciar su presencia a otros conductores. Recuerde, mientras más ciclistas, menos tránsito, menos contaminación y mayor calidad de vida para todos. A continuación, Mujeres en Todo. Programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional independiente, certificado número 3572.